Hola, buenas noches, compañeros de Psicofractal. Eh, Mi nombre es el psicólogo Alberto Andrade y le doy la bienvenida a mis compañeras, la psicóloga Paulina, la psicóloga Karen y la psicóloga Shakti, para empezar a hablar un poquito de la semblanza del tema que nos compete el día de hoy, en celebración del 21 de abril, que es cuando se empieza a celebrar la Semana del Psicólogo, donde trataremos de abordar este tema desde el punto de vista del profesionista como tal, cuáles son nuestras perspectivas acerca de la carrera que nos compete. Desde la nuestra perspectiva de la psicoterapia parte de una premisa central: el sufrimiento psicológico no es un fenómeno abstracto, sino una experiencia que se mantiene por patrones identificables de pensamiento, emoción y de conducta, dentro de contextos muy específicos. La terapia no busca explicar exhaustivamente el origen último del malestar, sino intervenir de manera funcional sobre aquello que lo perpetúa en el presente. Sin embargo, en esta nuestra profesión ha sido criticada por su aparente énfasis en la adaptación, la medición del cambio y la reducción sintomática. La pregunta que hoy nos convoca no es si la terapia funciona, sino qué tipo de cambios promueve, a qué costo y bajo qué supuesto sobre del sujeto o del paciente. En esta mesa no pretendemos defender modelos, sino tensionarlos. ¿Hasta dónde podemos intervenir? ¿Qué entendemos por mejora? ¿Y qué ocurre cuando el alivio del síntoma no implica una transformación significativa de la vida del paciente? Primero sería preguntarles, ¿cómo definimos clínicamente una mejora dentro de la terapia en torno a nuestros pacientes? Comienzo contigo, Karen. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, como ya escucharon en esta introducción, todos aquí somos psicólogos y psicólogas. Desde mi punto de vista o desde mi perspectiva, justamente una mejoría dentro de la terapia, sin importar como el enfoque al que se llegue, es cuando empezamos a notar poco a poco que todos estos objetivos o inclusive listas de tareas o como queramos llamarle, inclusive el motivo de consulta por el que llega el paciente empieza a cambiar de cierta forma, pero no porque nosotros como psicólogos lo estemos cambiando de forma directa, ¿no? Sino que nuestra intervención y nuestra tratar de mejorar es justamente empezar con estas ideas y estas actividades que puede ir haciendo el paciente para que él solito se vaya dando cuenta de todo aquello que puede ir mejorando para que el día de mañana ya forzosamente y pues a final de cuentas esa es la finalidad, se pueda dar de alta. En el caso de ustedes, Paulina y Shakti, ¿cómo podrían definir clínicamente una mejoría dentro del paciente? Adelante, Pau. Bueno, yo creo que la mejoría clínica no puede reducirse únicamente a la disminución de síntomas. Por eso implicaría que el objetivo de la terapia es quitar lo que duele. Cuando en realidad muchos pacientes pueden dejar de sentir ansiedad o tristeza y seguir viviendo vidas vacías, rígidas o desconectadas. Creo que desde una perspectiva más amplia, la mejoría implica cambios en 3 niveles. Primero, en la relación con la experiencia interna, es decir, que la persona pueda sentir ansiedad sin colapsar. Y en segundo, en su funcionamiento, cómo trabaja, cómo se vincula y cómo toma decisiones. Y en tercero, en su sentido de agencia, qué tanto se percibe como capaz de dirigir su vida. Creo Ok. que esto podría como abrir una tensión pues importante, porque ¿qué pasa cuando el paciente dice que ya se siente mejor,
pero sigue evitando decisiones importantes o sosteniendo vínculos disfuncionales. Yo creo que ahí la clínica nos obliga a cuestionar la mejoría, si la mejoría es ausencia de malestar o presencia de una vida significativa. Ok. Para ti, ¿cómo sería esta definición clínica de mejoría, Shakti? Pues justo esto último que menciona Pau, ¿no? No es solamente la ausencia como de estos malestares que podemos ver como en el ámbito clínico y en aquello que queremos cuantificar y medir, sino también que el paciente, que los pacientes sean capaces de reconocer y afrontar las cosas de manera general, no solamente como desapareciendo estos síntomas en el caso de la ansiedad, de la depresión, sino que el sujeto pueda llegar a ser capaz de su funcionalidad. Bueno, apegándonos a esto que acaban de comentar, el papel del psicólogo ya parecería que empieza a jugar en conjunto con los roles o cuadros clínicos que se empiezan a generar y que también ya están diagnosticados a partir del famoso manual DSM-5. ¿Cómo podríamos evitar que un manual sustituya la escucha clínica? Shakti. Pues creo que algo que no es que esté peleada con los manuales, pero creo que algo que justo nos limitan estos manuales es a poder encasillar al paciente a una sola estructura de la sintomatología y de, bueno, checa esto, cuando el ser humano es mucho más complejo que solo una lista de síntomas, ¿no? Entonces creo que no sustituye de ninguna manera el uso de estos manuales, si bien nos dan una pauta para encaminarnos hacia el tratamiento, hacia el diagnóstico, etcétera, no hay manera de separar como esta escucha que pues es la latencia de lo que está viviendo el paciente, pues día con día, ¿no? No nos podemos como solo centrar, sí son una herramienta importante justo como para delimitarnos, quizás como para centrarnos en ser más específicos desde el abordaje, pero sin duda el paciente siempre va a traer a nosotros cosas que no están en un manual. Ok, porque pareciera que a veces el psicólogo quisiera tomar el rumbo de el médico cirujano, ¿no? Y apoderarse o quedarse apegado muy a los cuadros clínicos que se podrían presentar, cuando la depresión podría de alguna forma presentarse con diferentes síntomas en diferentes pacientes. ¿Cómo podríamos despegarnos de estos manuales un poco y darle más poder a la escucha activa, Karen? Pues creo que esa es justamente la magia que dentro de la psicología, el hecho de que justo como comentaba Shakti, que los manuales están, pues si bien para ayudarnos, no es una forma que nosotros debamos de cumplir al pie de la letra. Muchas veces escuchamos esta frase de que cada mundo, bueno, cada cabeza, perdón, es un mundo y creo que desde ahí hay que empezar a nosotros como profesionales de la salud mental, empezar a quitarnos esa idea o inclusive deslindarnos de esa idea de que los manuales, si bien son una herramienta, no se debe de palomear o encasillar o calificar a una persona solo con el listado que viene ahí, porque si bien puede estar dentro de todo lo que viene, por ejemplo, en un trastorno límite de la personalidad, a la hora de que verdaderamente escuchamos al paciente en consulta, pues va a ser algo totalmente diferente y puede estar pasando una depresión. Entonces, es como poner en una balanza tanto los manuales como la escucha activa y verdaderamente una verdadera escucha activa, porque cuántas veces hemos escuchado inclusive pacientes o simplemente otros colegas o amigos que dicen de, pues es que sí me escuchaba, pero al final no me decía nada o no me ayudó de ninguna forma. Entonces yo creo que es poner esa balanza de qué dice el manual, pero también qué me dice el paciente para ver verdaderamente cuál de los dos tiene mayor peso. Yo creo que también en algunas situaciones, el mismo psicólogo se sitúa
En este papel de ser activo y directivo, ¿esto beneficiará al paciente o en qué papel lo posiciona, Pau? Yo creo que la directividad no es en sí misma negativa. Puede ser profundamente útil cuando el paciente está desorganizado o necesita estructura. Sin embargo, se vuelve problemática cuando se desplaza la agencia del paciente, como mencionaba Karen, ¿no? Por ejemplo, un terapeuta empodera cuando explica el sentido de lo que hace, invita a elegir, co-construye objetivos, pero objetualiza cuando impone interpretaciones, dirige consentimiento, sin consentimiento, perdón, convierte al paciente en caso a resolver. Siento que la línea puede ser muy delgada. No se trata de si somos directivos o no, sino de si el poder está compartido o concentrado. Ok. Yéndonos hacia el otro lado de la terapia, muchas veces tratamos de combatir los síntomas que tiene el paciente. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de la misma terapia, con escucha activa, con directrices, con manuales, se combate el síntoma, pero el paciente mantiene una sensación de vacío? ¿Cómo podemos actuar, Shakti? Pues creo que más allá del cómo actuar sería poder intentar comprender si el sentido de la terapia es llenar el vacío, buscar respuestas, acompañamiento. O sea, creo que más allá de la intervención del terapeuta es la necesidad del paciente, ¿no? Y también poder ser eh, tener como un ojo crítico ante la necesidad del paciente, ¿no? Si el paciente está viendo la terapia como una salida, como una intervención, como un acompañamiento, yo creo que es más bien la forma en la que podamos construir pues esta relación que no sea como, pues yo soy tu medicamento y tú te lo tomas y todo bien, ¿no? Sino más bien poder comprender y analizar más la situación de la terapia y no y hacer conciencia en el consultante o en el paciente en que no es como una tapadera, ¿no? La terapia no es venir a tapar los hoyitos, los huequitos de lo que está mal, de lo que nos está haciendo sentir mal, de lo que nos está incomodando, sino poder hacer genuinamente como un clic acá arriba y poder comprender lo que sucede, ¿no? ¿Qué papel juega el psicólogo con estas sensaciones de vacío, Karen? Pues considero que a veces jugamos como diferentes papeles, ¿no? A veces, tal vez para algunos pacientes podemos ser de cierta forma un verdugo a alguien que va a llegar y va a cortar las cosas y te las va a decir como son y te las va a poner sobre la mesa. Y muchas veces vamos a ser un sanador que te va a guiar y te va a ayudar, inclusive podemos ser como un guía. Ahora sí que encasillarnos nosotros como psicólogos o como psicólogas en un personaje es como recaer en una incongruencia, justamente como de yo soy un salvador y yo te doy y tengo todas las respuestas, cuando pues no es así, ¿no? Tenemos que justamente dejar de ver hacia nuestro interior y empezar a ver qué hay o qué refleja o cómo se está reflejando el paciente en nosotros para ver qué papel estamos jugando, porque qué tal que estamos jugando un papel totalmente diferente y como decía Shakti, ¿no? Que muchas veces no es lo que el paciente quiere y a veces puede ser que nosotros tratamos de darle un consejo o un consuelo, pero simplemente lo que quiere es ser escuchado. Tal y como lo menciona esta Karen y Shakti, ¿jugamos ese papel, Pau, de ser el sanador o ser ese medicamento que necesita el paciente?
No creo que sea como que juguemos el papel de ser el medicamento o el papel del salvador del paciente. Creo que en este punto la terapia no es solo técnica, es también, o sea, no es no olvidar que también es acompañamiento humano, ¿no? Que a lo mejor, y tener en cuenta que no, que a lo mejor va a desaparecer el síntoma, pero ¿qué pasa con ese vacío que deja, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que ponernos como el papel poner el papel del terapeuta en esta parte de que somos un acompañamiento humano. Ahora bien, Albert Ellis comentaba que la vida humana siempre va a estar ligada al sufrimiento. ¿Puede haber en estas situaciones de terapia un cambio sin sufrimiento, Karen? Yo considero que no, pero no siempre va a ser ni en el mismo grado ni en el momento en el que muy probablemente lo estemos esperando. A final de cuentas, creo que cada persona, o si no es que también por eso llegan a terapia, que buscan encontrar respuestas de sí mismo. Entonces, el hecho de que nosotros con toda esta información que tenemos en cuestión académica y experiencia, el llegar con un paciente que a veces él puede decirse que es una hoja en blanco y que nosotros vayamos quitando capitas y quitando capitas, al paciente en cierto punto o en cierto momento le va a doler la verdad, e inclusive no solo la verdad, sino el hecho de empezar a tener estos cambios, como decía Pau en un inicio, el quitar lo que duele a veces también duele. Podríamos utilizar como una metáfora de una curita, ¿no? Tienes la herida y te pones una curita y ahí lo dejas, pero llega el momento en el que la vas a tener que quitar y muchas veces esa curita ya está tan pegada a la piel que cuando la quitamos duele, pero ya que no está esa curita y ves tu herida sanada, es como un momento de relajación. Duele en ese momento y en ese instante, pero lo que ya trabajaste, lo que ya descubriste, lo que ya mejoraste, pues te va a llevar a un estilo de vida mejor y a diferentes procesos que van a mejorar, pues no solo las relaciones, sino inclusive la misma el mismo amor que se tiene cada uno. ¿Qué es lo que nos ofrece la... Hacia adelante, Pau, disculpa. Ay, perdón. Sí, justo como comenta Karen en este punto, creo que también se ha romantizado mucho lo que es la terapia, ¿no? Porque sí, no creo que exista eh, que no exista el sufrimiento o sea, em, puede que el sufrimiento deje de existir, de estar ahí, pero siempre va a haber una incomodidad. O sea, probablemente no va a dejar de existir si no hay incomodidad. El cambio implica la pérdida de certezas, de identidades previas, de formas conocidas y de funcionar. Y eso pues muchas veces es como abrir una caja de Pandora para el paciente, ¿no? Y esto pues causa dolor. Entonces, tal vez aquí también está esta parte de no romantizar la terapia. En tu caso, Shakti, ¿qué es lo que nos ofrece la psicoterapia en relación al sufrimiento? Yo creo que es justo, es inevitable, pero ofrece, retomo y uso mucho esta palabra que es acompañar, ¿no? El poder acompañar como en este proceso de sufrimiento, porque pues todo cambio implica el dejar algo, el soltar algo, el incluso como salir de esta zona de confort, ¿no? El reconocer, no sé, ciertas conductas, no quiero usar patológicas, pero como que ciertas conductas
que siguen sosteniendo ciertos síntomas. Entonces, creo que está ahí esta relación de la psicoterapia y el sufrimiento, como el acompañar y el poder hacer como la presencia de, sí, sin dejar esta parte de romantizándolo, sino decir, a ver, no es un curita, sino vamos a comprender y se va a sentir y se van a sentir cosas y lo importante es resolver, como de algún modo lo podemos decir así, ¿no? Como resolver y sobrellevar y lidiar con el cambio. Creo que en ciertas palabras o de cierto modo lo que nos ofrece la psicoterapia es una nueva perspectiva ante el sufrimiento, ¿no? Tanto como para el terapeuta como para el paciente, y que se pueda visualizar de alguna otra forma. No sé si alguien de los demás participantes tenga una pregunta hasta aquí que nos pueda comentar o nos quiera comentar. Bueno, si no seguimos. Y dado el anterior, ¿será legítimo que un paciente decida no cambiar? Comienzo contigo, Pau. ¿Será que, perdón, me repites la pregunta? ¿Será legítimo que en algún momento de la terapia un paciente decida no cambiar? Sí, yo creo que se debe de respetar mm, siempre las decisiones del paciente. Porque Ok, yo creo que si no se cumple como con esta parte, podemos caer a lo mejor ya hasta en una forma de violencia clínica. ok. Sí, Shakti. Sí, justo es muy importante como no separar la manera contextual, ¿no? No podemos imponer nosotros, sobre todo cuando pues en la terapia hay algo como de jerarquía, ¿no? El consultante viene hacia nosotros y estamos en una posición jerárquica por arriba del consultante, ¿no? Entonces, quizás imponer de algún modo pautas de cambio, formas de cambio, conductas, o decirle, no, tienes que hacer esto, como que sí es de algún modo esto que comenta Pau, ¿no? Como violencia clínica, me parece que le llamó así. Entonces creo que no podemos exigir un cambio porque pues al final del día somos acompañantes del consultante, ¿no? Entonces como que no le podemos exigir un cambio y sobre todo cuando no se han construido las condiciones adecuadas para que el paciente pueda generar estos cambios, ¿no? ¿Qué papel debe de tener el psicólogo cuando el paciente decide no generar un cambio, Karen? Considero que, ay, se me fue un poco la palabra, pero lo voy a describir. Es más como esta parte comprensiva y justamente altruista en esta decisión que toma el paciente, porque justo como venían comentando, las psicólogas llegamos a este punto de ejercer violencia, pues me parece que fue clínica o Ujú. psicológica, si no me equivoco. Entonces, es como acompañar en este proceso de aceptar su decisión y no tanto pues sí, como rementarlo de, no, es que tienes que cambiar, no, es que tienes que seguir en terapia. Si bien las personas o los pacientes tienen su razón y su decisión de por qué no quieren cambiar, pues a final de cuentas nosotros como acompañantes siempre debemos de respetar esas decisiones. No podemos obligar en ningún momento al paciente a que se quede en nuestros consultorios porque ahí ya se pierde como ese valor y esa tarea que tenemos nosotros. Sí, Shakti. Justo me parece importante como poder resumir en esto de que nuestro trabajo no es corregir al consultante ni las conductas del consultante, sino más bien eh, poder darle las herramientas al consultante para que pueda comprender las consecuencias
de sus elecciones, de sus decisiones, de sus conductas. No corregirlo, sino más bien brindarle justo desde esta parte del acompañamiento estas herramientas para que el consultante por sí mismo pueda hacer un análisis de lo propio, ¿no? Es decir, nosotros también empezar a actuar desde la empatía para trabajar con un consultante. No sé si lo veas tú de la misma manera, Pau. Sí, así es. De hecho, creo que el rol que nosotros, justo como lo comentan mis compañeras, el rol de nosotros como terapeutas ante la postura de un paciente, la decisión de un paciente de no querer la mejora, es clarificar las consecuencias y acompañarlo en el proceso. Creo que aquí aparece una tensión ética. ¿Hasta dónde acompaño sin intervenir? ¿O en qué punto el, el no cambio implica riesgo? Siento que no hay una respuesta universal, solo decisiones clínicas situadas. Bueno, por otro lado, nosotros como terapeutas tenemos la parte del diagnóstico. El diagnóstico en nuestro caso, perdón, ¿será una herramienta clínica o una construcción administrativa? Comienzo contigo, Karen. Considero que puede estar dentro de las dos vertientes, porque si bien dentro de una herramienta clínica, en el dado caso de que el paciente ya haya cumplido su camino o su objetivo con nosotros y decida continuar con alguien más, o inclusive nosotros como profesionales decidamos que hasta ahí llegó nuestra intervención y nuestro acompañamiento y llega el momento de que llegue con otro terapeuta, el hecho de que llegue con un antecedente le va a poder brindar al nuevo colega o al colega, mejor dicho, esta ventana de qué se trabajó o qué se vio, obviamente teniendo en consideración que el colega pues va también a hacer sus procesos correspondientes a cómo él decida trabajar. Pero también considero que es una construcción administrativa porque dentro de los espacios de salud pública se utiliza mucho un diagnóstico y se escucha inclusive a veces feo, pero para poder encasillar a los pacientes como en cierta o en ciertos momentos o en ciertos grupos, ¿no? Están, es más fácil para un doctor o un psiquiatra o un nutriólogo tener como este diagnóstico y poderlo tener ahí como un antecedente, no tanto como para decir o inclusive discriminar, sino como para tener esta cuestión de que ya se trabajaron ciertos rasgos o ya se hicieron ciertas pruebas dentro de esta área. Ok, adelante, Pau. Bueno, no sé si a lo mejor yo entendí mal, pero en esta parte difiere un poquito porque creo que el diagnóstico es una herramienta clínica que cumple funciones prácticas de organizar, comunicar, permitir el acceso a servicios, ¿no? Justo como lo comentaba en el momento de que algún otro profesional requiera de la información, poder tenerlo en el expediente del paciente, pero yo no creo que sea para encasillar al paciente. Siempre siento que hay que tener como en mente que es una herramienta, pero no es para etiquetar al paciente. Siento que el problema no es diagnosticar, sino rectificar el diagnóstico, es decir, no convertirlo en una identidad fija del paciente. Ok, adelante, Shakti. Sí, justo creo que es una línea bastante delgada, ¿no? Porque actualmente se da mucho esto de que vamos por la vida escuchando que son, yo soy TLP, es que yo soy depresivo, es que yo soy ansioso, ¿no? Que sucede mucho cuando pasa esto, ¿no? Cuando pocas veces los consultantes asisten a psiquiatría, ¿no? Y entonces, pues ya es como
pues un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico y pasa esto. Creo que quizás ahí es donde juega un poquito como la psicoeducación y el poder hacer conciencia de que sí, si bien el diagnóstico es esta herramienta sobre todo para sistemas de salud públicos, como que lo que les comentaba al principio, ¿no? Nos da una guía, nos da una pauta como para no empezar de cero, ¿no? Pero justo creo que puede ser de algún modo provisional en lo que vamos como justo construyendo esta parte del paciente, ¿no? Intentando comprender y escuchar al paciente desde la subjetividad, por así decirlo. Entonces creo que el límite es muy, muy delgadito, ¿no? Como que yo diría que el diagnóstico es una herramienta híbrida. Sí, nos da muchas pautas quizás para posicionarnos en ciertos puntos como más seguros desde el lugar del profesional, pero que de algún modo sí etiqueta, ¿no? Y malamente ahora está pues normalizada esta parte de etiquetarnos a raíz de los diagnósticos que recibimos, ¿no? Entonces, creo que a veces puede ser posible trabajar sin necesariamente un diagnóstico y más allá de que nosotros lo sepamos, o sea, no sé, que desde un ojo clínico logremos identificar cuando tenemos enfrente a un paciente depresivo, ansioso, TLP o cualquier diagnóstico, que el paciente no se tenga que identificar con su diagnóstico, ¿no? Como decía Pau, que no sea parte de su identidad este diagnóstico. Entonces, me parece que es sí herramienta importante a niveles estadísticos y para darnos pautas como más seguras hacia el camino de la intervención, pero sí me parece que también es un poco riesgoso a la hora de que, pues sí, de algún modo clasifica y etiqueta al consultante. Ok, por acá tenemos a alguien que quiere participar. Adelante, viene. Ay, hola, linda noche. Nada más como inciso, espero se escuche bien. Como inciso colocar esta parte, ¿no? Estoy de acuerdo con el planteamiento de Pau y de Shakti en torno al que no es un encasillamiento y de hecho es muy útil. Sin embargo, hay que recordar, ay, disculpen un momento. Esta cuestión y lo comenté hace poco con unos colegas, ¿no? De que las estructuras o los manuales, por ejemplo, clínicos, están estructurados en torno al hombre, hacia las masculinidades. Entonces, esa visión y quizás en esta parte de la perspectiva de género es muy importante y creo que debería de darse mucho esta visibilidad a la perspectiva de género en torno a lo clínico, ¿no? Que no sea, quizás no encasillamos a la persona, usuario, paciente, como lo quieran ver, pero sí en esta parte de la mujer, ¿no? O sea, no encasillar ¿cómo se llama? La estructura diagnóstica en torno a solamente a esto del hombre, ¿no? Porque se ha visto y muy pocas investigaciones han dado auge a lo nuevo, ¿no? A esta perspectiva. Entonces, nada más quería añadir ese inciso para tenerlo siempre muy en cuenta. Bueno, precisamente retomando un poco el comentario que les acaba de hacer Vianey y que ustedes mismas estaban adentrando hacia esa situación donde mencionaban que hay una línea muy delgada. ¿Qué efectos tendrá el nombrar el malestar en la experiencia del paciente? Como lo acaban de decir, el paciente con TLP, el paciente con depresión, el paciente con ansiedad. Adelante, Pau. Sí, perdón, nada más también me gustaría como agregar, ¿no? Esta parte de, o sea, así como que quedara más clara, de que el paciente no es un diagnóstico, el diagnóstico es una forma de nombrar un conjunto de fenómenos, pero no es la esencia. No, porque justo, ¿no? A la pregunta que nos haces, nombrar puede ser profundamente aliviador, le da sentido, reduce incertidumbre, valida la experiencia, pero también puede limitar, fijar la identidad, reducir la complejidad, puede generar dependencia del rótulo.
nombrar no es neutral, pero sí siento que siempre organiza la experiencia y también la restringe, pero sí siento que hay que tener como ese, pues bien, o sea, muy presente esa línea delgada. ¿Qué se gana y qué se pierde al realizar un diagnóstico clínico, Karen? Considero que es más también como por esta parte que menciona Pau. Muchas veces, dependiendo de la personalidad del paciente, se puede inclusive tener una mejora o muchas veces podría existir un retroceso en el avance que ya se lleva. Es muy diferente y es, como mencionaban, es una línea delgada en el que debemos de inclusive no solo comprender, sino saber si verdaderamente el poder expresarle o inclusive comunicarle al paciente el diagnóstico le va a ayudar o le va a perjudicar, porque no es lo mismo que tengan dos personas diferentes el mismo diagnóstico, pero uno lo puede tomar completamente bien e inclusive decir, ok, ya sé lo que tengo, ya sé por dónde podríamos ir o inclusive las estrategias, ya sé cómo podríamos mejorarlas, a la otra persona que inclusive puede sumergirse más o encerrarse más o encasillarse más. Es que tengo esto y puede ser contraproducente al avance que ya hay dentro del consultorio. A tu forma de ver, Shakti, ¿qué se gana y qué se pierde al realizar un diagnóstico clínico? Creo que ganamos estructura, perspectiva y quizás algo de objetividad, ¿no? Como justo poder comprender todo esto que hemos venido trayendo con los anteriores cuestionamientos. Yo creo que sí gana eso, un poco objetividad y poder poner al psicólogo en una posición, como en un punto de partida, por así decirlo. Y creo que se puede perder cuando se rebasa esta línea, ¿no? Cuando en lugar de ser una herramienta es pues como un estigma, una etiqueta hacia, sobre todo hacia el consultante, ¿no? Que es quien se puede ver afectado por este diagnóstico. Creo que el trabajo puede ser un poco el cómo, más allá del cómo se le dé el diagnóstico, el intentar que el consultante vea que no es su diagnóstico, que no es solamente esta etiqueta y el poder entender la estructura de un inicio para un tratamiento, sino poder verlo de manera más subjetiva, más que objetiva. Si en este caso, como comenta Shakti, el diagnóstico funciona como un estigma, entonces se podría hacer clínica sin diagnóstico, Pau. Sí, yo creo que sí, desde la formulación de caso, pero en sistemas institucionales el diagnóstico suele ser muy necesario porque genera una doble práctica, ¿no? Esto genera una doble práctica, pensar clínicamente sin reducir y registrar administrativamente categorías, pero sí siento que sí se pueda a través de la formulación de casos. Para ti, Karen, ¿sería posible hacer clínica sin diagnosticar? Considero que sí, justamente igual como por esta parte que menciona Pau. A final de cuentas, algo que se hace dentro del consultorio a las primeras sesiones es toda esta organización de la historia clínica y conocer al paciente, ¿no? Entonces, muchas veces no vamos a trabajar con el diagnóstico, sino vamos a trabajar justamente con los malestares y ese malestar que viene cargando el paciente. Entonces, muchas veces el diagnóstico que ya tiene o que nosotros podemos conocer o considerar que tiene
no es el problema principal y no es la situación por la que llega con nosotros. Entonces, también considero que sí se puede hacer clínica sin la necesidad de diagnosticar o inclusive trabajar el diagnóstico que ya puede traer el paciente. Ahora voy a retomar un poquito esta palabra que mencionas de malestar. Se los pregunto a las tres directamente. ¿Todo malestar requiere de un tratamiento psicológico? Quien me quiera contestar. No, Adelante. perdón, sí, no, yo creo que no, que hay malestares que son parte de la vida, ¿no? Como duelos, crisis, transiciones. Yo creo que también muchas veces el hacer diagnóstico e incluso medicalizarlos puede empeorar la experiencia humana. Yo más bien creo que sería como preguntar, más bien creo que la pregunta no es solo hay malestar, sino hay deterioro, hay sufrimiento prolongado, hay bloqueo vital. Yo creo que también esas serían preguntas como a hacernos para poder, pues, dar un tratamiento, una terapia un poco más favorecedora. A tu forma de ver, Shakti, ¿todo malestar requiere de un tratamiento? Yo creo que no, tampoco. Creo que se requiere de cambios. También creo que es importante el poder separar el concepto que tenemos de tratamiento, quizás un poco, y no siempre. Creo que cuando se ven afectaciones en la funcionalidad del consultante, pues es cuando habría que hacer una intervención, un cambio, una modificación, ¿no? No se trata de disipar todos los malestares habidos y por haber, ¿no? Como decía Pau, la vida tiene duelos, cambios, circunstancias, cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Y creo que no, ni nosotros como psicólogas, ni allá afuera el consultante, ni el resto de las personas podemos encasillarnos en, pues no es como meternos en cajitas de cristal y que pues no vaya a haber malestares, ¿no? Entonces creo que el malestar a veces puede llegar a ser subjetivo de algún modo y no necesariamente siempre va a haber un tratamiento, sino me gusta retomar esta idea del acompañamiento más allá de un tratamiento. Ahora, lo señalo muy entre comillas porque hasta el mismo término puede llegar a causar conflicto, pero dentro de la psicología y todas aquellas ciencias que se dediquen al estudio de la mente, ¿quién define qué es normal y qué no es normal dentro de la salud mental? Comienzo contigo, Karen. Pues considero que uno de los principales organismos que justamente determina qué es normal dentro de un grupo de personas, pues a final de cuentas es la sociedad. La sociedad y todo aquello que conlleva estar en una sociedad, ¿no? La escuela, la religión, obviamente el mismo grupo social donde creció, llamémoslo familia, colonia, municipio, delegación, como queramos llamarle. No es la misma salud mental que va a haber aquí, obviamente nuestros contextos, nuestras tradiciones, todo lo que conocemos, a la salud mental que va a existir, por ejemplo, en Monterrey o inclusive si nos vamos pues más lejos en Estados Unidos y si nos vamos más lejos, pues todos los países asiáticos. Entonces, si bien hay organizaciones que determinan, obviamente en conjunto, a conocer el concepto de cada una de estas culturas, pues a final de cuentas no va a ser lo mismo o no siempre va a significar lo mismo. Para ti, Shakti, ¿sería la sociedad la que tiene que definir el concepto de lo normal y lo no normal dentro de la salud mental? Híjole, pues creo que más allá de tener o no tener, existe, ¿no? Creo que hay muchas cosas, muchos comportamientos, muchas conductas que resultan de algún modo intolerables, ¿no? Como para la sociedad.
Entonces creo que va por ahí, más allá de que la sociedad deba o no definir, se está, porque al final del día, sin salirme de esta parte que nos compete de la psicología, todo es política. Y al final del día se conectan las cosas desde las construcciones de esto de lo que es normalidad, ¿no? Esto que les decía, qué es considerable como intolerable o insoportable a nivel de sociedad. Entonces creo que va un poquito por ahí este estándar de lo que tenemos normalizado y lo que no debería estar normalizado, o, o también depende mucho de esta parte contextual, ¿no? Lo que puede ser normal aquí en China no es, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que también va por ahí esa parte clínica. Bueno, hablando de esta parte donde a lo mejor la sociedad es quien tolera o define los estados de salud mental de la sociedad, precisamente, ¿qué es lo que hace la psicología con estos márgenes de lo tolerable? ¿Los reduce o los amplía a tu criterio, Pau? Yo creo que ambas cosas. Amplía cuando legitima diversidad y reduce cuando patologiza diferencias. La práctica clínica puede liberar o normalizar. Okay. Para ti, Karen, ¿estos márgenes de tolerancia los amplía o los reduce? Pues concuerdo con Pau en esta parte de que a veces los puede ampliar y muchas otras veces lo puede reducir, ¿no? Yo creo que últimamente lo vemos mucho en esta sobreexposición que tenemos dentro de las redes sociales. Y es un ejemplo muy burdo, la verdad, pero creo que es como una forma sencilla en la que se puede ejemplificar el hecho de que algo se hace viral y está esta parte de como persona que tan tolerable o intolerable te vuelves. Y los vemos como no sé si últimamente vieron como este video que se hizo, vuelvo a la palabra viral, de una niña que utilizó técnicas que le enseñó su psicóloga y cómo los mismos compañeros no eran tolerables, ¿no? Y no tanto porque supieran o no supieran, sino porque son niños. Pero entonces está esta explicación o estos comentarios de la sociedad de pues es que cómo van a saber y otros de pues es que los papás les tienen que enseñar. Entonces, justo como decía Pau, tanto puede reducir como puede ampliar la tolerancia y pues es un constante ver cómo va a afectar o a mejorar esta parte. Una pregunta un poco más hacia lo general, dada las perspectivas que nosotros tenemos desde el otro lado de la psicología. Y apelo mucho a su sentido crítico. ¿Cuándo la psicoterapia no es la mejor respuesta? ¿En qué casos? Hace rato mencionábamos esta parte de que no todo sufrimiento necesitaba de un tratamiento. Aquí en qué caso sería donde ese sufrimiento no apela a llevar un tratamiento psicológico. Adelante, Pau. Yo creo que cuando el problema no es psicológico, ¿no? Cuando la violencia es estructural, cuando a lo mejor hay pobreza o condiciones médicas. Creo que en estos casos la terapia sin intervención social puede ser insuficiente o incluso injusta. ¿Alguien más que quiera compartir? Pues justo esta misma idea, yo creo que deja de ser vital la psicoterapia o no es la respuesta cuando hay algo más allá de este malestar, de estos malestares que hemos venido mencionando como subjetivos, ¿no? Cuando ya es social, cuando el contexto de la persona tiene necesidades distintas o se ve vulnerado de alguna forma, como que
poner de manera patologizante ciertas condiciones por las que atraviesa el paciente, pues sería de alguna forma descartar esta parte contextual y lo que puede estar en su entorno, que pueda ser parte de estos malestares, ¿no? Y que no es necesariamente subjetivo. Entonces, ¿será que la psicoterapia desde cierta perspectiva es elitista, Karen? Considero que no, pero es como en esta parte de salvaguardar no solo nuestra integridad en la profesión, sino que ver por un bien mayor. Y no me refiero a beneficiar a alguien que sea más rico o más pobre o más famoso o menos famoso, sino que a final de cuentas, y es algo que yo considero, si bien si nosotros no estamos bien en cuestión física, emocional, ¿cómo es que vamos a ayudar al otro? ¿No? Es por eso que se dice mucho que si los casos nos sobrepasan, si los casos no son dentro de lo que nosotros sabemos manejar o lo que nosotros sabemos trabajar, pues cómo consideramos y queremos ayudar. Como mencionaba Shakti, por ejemplo, no vamos a tratar de mejorarle ni la existencia ni la vida a alguien de escasos recursos, si bien obviamente están todas estas organizaciones que se encargan justamente de brindar esta atención, pues no va a ser lo mismo porque va a llegar un punto o un límite en el que nuestro trabajo ya no va a ser requerido. Sí, Shakti. Yo creo que tristemente la psicoterapia sí es elitista, empezando por el acceso que tienen las personas a la psicoterapia, ¿no? No tenemos el mismo acceso a la psicoterapia las personas que vivimos en una zona urbana a las personas que viven en una zona rural. No, incluso desde esta perspectiva de género, ¿no? No se tiene el mismo acceso siendo mujer que siendo hombre. Es algo nuevamente político, económico, social. Al final del día, gran parte incluso de cómo se ha formado la psicología. Por ejemplo, los pioneros, pues, hombres, en su mayoría blancos, etcétera, como que se han tenido constructos bastante, pues sí, que vuelven a la psicoterapia algo elitista, ¿no? Como esta parte, el simple hecho de que no todas las personas podamos tener el mismo nivel de acceso a la psicoterapia, o más allá de la psicoterapia, a tan siquiera una teleconsulta respecto a salud mental o psicoeducación o inteligencia emocional, ¿no? Creo que ahí es donde se ven las limitantes y creo que por eso muchas veces se hace esta parte, ¿no? Como algo que hace, por ejemplo, Psicofractal, de esta parte de llevar a espacios públicos el llevar como perspectivas psicológicas, ¿no? Creo que es valioso cuando se puede compartir más allá de alguien que no puede pagar, hablando de la mínima cantidad, 400 pesos para ir a aprender inteligencia emocional, ¿no? Para aprender a sobrellevar cosas, para prevenir ciertas situaciones de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces creo que, pues tristemente de algún modo es elitista, sobre todo por nuestro contexto cultural y socioeconómico. Ok. Adelante, Pau. Sí, justo comparto la idea de Shaki. Yo sí considero que la psicoterapia es elitista. Si bien la salud mental es un derecho para todos, no todos tienen el acceso a ella. Incluso lo vemos en hospitales de gobierno, ¿no? La salud pública. Sí está el servicio, ¿no? Por así decirlo, a terapias, a psicología, pero llegamos a psicología y en lugar, cuando a lo mejor se requieren terapias de 1 por semana o incluso 2 por semana, resulta que es tanta la carga de trabajo
de pacientes que los mandan a 15 o meses a agendar su cita con consulta externa. Entonces, a pesar de que existen estas oportunidades dentro de la salud pública, es tanta la demanda que no se logra llegar a todas las personas para que todos justo podamos tener el derecho a la salud mental. Entonces yo creo que sí es lastimosamente elitista y clasista también. Adelante, Shakti. Sí, justo como dato me vino a la mente, alguna vez estuve inmiscuido un poquito en un estudio que se estaba haciendo respecto a salud mental pública en la universidad en donde estudié, y fue un promedio por encimita, no se adentró a la investigación a fondo, pero se requería para brindar atención de salud mental de manera gratuita, le tendríamos que dar a cada paciente una cita al año para poder cubrir a toda la población. Y creo que eso es solo un poquitito porque estuvo analizado a la ciudad, que es una ciudad muy chiquita en donde yo estudiaba, se ve reducida a una sesión anual. Entonces creo que solo es una pequeña miradita de lo que es en realidad a nivel, sobre todo nacional, ya no nos vamos a lo internacional, ¿no? Pero sobre todo nacional, el acceso que se tiene a la salud mental se ve muchas veces limitado. Por acá les preguntan, ¿en escuelas públicas dirían que sí se necesita de la forma general la psicoterapia? ¿Quién le quiere contestar a la psicóloga Viridiana? No entiendo muy bien la pregunta. Es si es necesario enseñar psicoterapia en las escuelas dentro de la carrera de psicología o... No, en escuelas públicas dirían que sí se necesita de forma general la psicoterapia. Digamos que, o creo yo que se refiere a escuelas de nivel medio Ok. o es otro tipo de escuelas muy diferentes a la psicológica. Creo que más allá de la psicoterapia, el poder hablar desde la psicología de la salud, de esta psicología preventiva, de esto por lo que tenemos mucho auge los psicólogos de psicoeducar, de hacer como mucho trabajo comunitario, ¿no? Más allá de que sea necesaria la psicoterapia, el poder brindar herramientas que no sean necesariamente una psicoterapia. Quizás hasta ahí nos quedaríamos, ¿no? En ese sentido, con esas herramientas preventivas, ya que como ahorita lo mencionaban, es difícil darle acceso a toda la población para la terapia. Entonces, ¿querrá decir que crecimos o nos formamos con una idea equivocada? Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mis compañeros que cuando entraban a la carrera mencionaban esta parte de yo estudio psicología o yo quiero ser psicólogo para poder ayudar. ¿Qué tanto se quedaron en esa verdad? O tal y como lo estamos refiriendo ahorita, nos estamos dirigiendo hacia un grupo elitista. ¿Está mal nuestra formación? No creo que esté mal nuestra formación. Yo creo, bueno, o quizás, bueno, al menos desde mi experiencia o desde mi academia, no creo que esté mal. Más bien pienso que creo que todos al escoger esta carrera tenemos en un principio esta idea, ¿no? De querer ayudar a los demás. Sin embargo, conforme vamos avanzando en ella, e incluso a mí me lo decían muchos profesores en la licenciatura, primero pues hay que tener en cuenta que para poder ayudar a alguien, pues primero tienes que ayudarte a ti, ¿no? O sea, no puedes, es como esta metáfora quizás de las mascarillas dentro del avión, ¿no? O sea, primero te la vas a poner tú y después, si puedes ayudar a alguien, se lo vas a poner a tu compañero de asiento, ¿no? Entonces, no creo que esté como mala formación.
yo más bien pienso que lo que tal vez habría que regular es esta parte de lo que nos dicen, ¿no? Por ejemplo, como psicólogo general no puedes dar psicoterapia, no puedes ejercer, pero porque es ilegal, pero en ciertos estados puedes ejercer solo con la licenciatura, pero de que sea legal a que sea ético es muy diferente. Pero en esta cuestión, en la pregunta que nos hace Viri, yo creo que dentro de las escuelas, sí como tal, a lo mejor no vas a dar psicoterapia, pero puedes dar acompañamiento psicológico y brindar herramientas para que pues la salud mental o el apoyo psicológico llegue a más población sin que existan estas limitantes de que, pues, si no tienes una maestría, si no tienes un posgrado, no puedes ejercer y que desde ahí a lo mejor nos le empiezan a limitar a nosotros como psicólogos, nuestros mismos profesores, ¿no? O la misma, pues lo que dice a lo mejor la academia. Ujú. ¿Alguien más con esta opinión? Sí, Shakti. Creo que más allá de lo que nos puede poner en jaque es que no podemos dejar de ver que las psicólogas, los psicólogos somos seres humanos, ¿no? Y pasa mucho esto que no, algo cliché, ¿no? Es que, ¿cómo te vas a enojar? Eres psicólogo. O un chiste que hacíamos mucho entre colegas en la universidad era pues checa tus apuntes, ¿no? Como que pasa mucho esto de que se les olvida que también somos seres humanos y también hay fallas, también hay malestares, también hay juicios limitantes, sesgos. Entonces creo que nuestra profesión se puede ver puesta en jaque cuando lo propio se interpone entre el paciente, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo, alguna vez llegué a escuchar a una colega que trabajaba en la parte jurídica, y le tocó tratar con una persona que había ejercido violencia de género, y ella, por su historia, por su humanidad, sintió mucho coraje directo con esta persona, ¿no? O sea, ella me lo mencionaba en otras palabras, ¿no? Como que yo tenía muchas ganas de golpearlo, de lastimarlo, ¿no? Al escuchar lo que había hecho y los actos que él había cometido. Entonces, creo que nos vemos en jaque ahí porque somos humanos, no robots, no IAs, no computadoras que te arrojan respuestas a raíz del síntoma que colocas en tu buscador, ¿no? Entonces creo que ahí se podría ver un poco el jaque de nuestra profesión, cuando lo propio se ve interpuesto con lo de allá afuera. Ahora bien, hablando de las responsabilidades éticas y morales que tenemos como psicólogos, ¿qué casos pueden poner precisamente en jaque la formación que tenemos como psicólogos? ¿O qué nos puede llegar a comprometer? Yo pienso que casos que nos pueden llegar a poner en jaque podría ser a lo mejor como el suicidio, ¿no? La violencia, la personalidad o el trauma complejo. Yo creo que en esta misma línea mm, aparece el límite del conocimiento y la gran importancia de la supervisión de casos. Ujú. A tu perspectiva, ¿qué otras situaciones pueden poner en jaque, Karen? Creo que también cuando se ve mucho dentro del caso algún abuso hacia alguna población vulnerable, ¿no? Y no solo refiriéndome a mujeres o niños, sino a veces inclusive personas con discapacidad, y no tanto porque llegue esta persona o sí, esta persona, sino que muchas veces, inclusive yo lo vi dentro de la práctica profesional, ¿no? Esta parte que llega un consultante, un paciente y te explica su historia y te explica sus razones, pero justamente se ve afectado alguien en el que muy probablemente tú te ves reflejado o una persona en situación vulnerable y es esta parte de empezar como de que, ¡ay!
cómo debo de actuar, qué debo de hacer. Y a pesar de que muy probablemente sabemos el procedimiento o cómo es que se debe hacer este procedimiento, es regresar a uno mismo, pensar inclusive a veces en frío y solucionar en base al lugar en el que estás, porque no vas a actuar de la misma forma o no vas a proceder de la misma forma estando en un consultorio de salud pública a un consultorio privado. Entonces, considero que es más esa parte, como comentaba, ¿no? Cuando tú te ves reflejado o cuando ya estás propasando la situación, aquellos valores y principios que tienes tú más que como psicólogo, como persona. Retomando un poquito lo que nos acabas de comentar, entonces, ¿qué cosas no deberíamos de prometer como psicólogos a la población, a los consultantes? Comienzo contigo, Pau. Yo creo que una de las cosas que no deberíamos de prometer nunca como psicólogos es certezas absolutas. La clínica trabaja con incertidumbre. Prometer resultados es más tranquilizador para el terapeuta que real para el paciente. En tu caso, Shakti, ¿qué no deberíamos de prometer como psicólogos? Pues creo que aunque suene un poco a cliché médico, la cura, ¿no? No podemos prometer cura, felicidad, amor, flores rosas, sino, sino más bien no hacer promesas, ¿no? Sino dar herramientas. Creo que desde ahí está la clave de este cuestionamiento, ¿no? Es como si no sé, al nivel médico, ¿no? Llegara y te dice, se están operando a tu familiar y llega y sale el médico y te dice, le prometo que todo va a salir bien. Y algo no sale bien, ¿no? Entonces, como que no podemos hacer promesas cuando se trata de tratar con seres humanos. En ese sentido, la formación escolar, la formación académica, las prácticas, el servicio social, ¿realmente preparan para la vida clínica, Karen? Considero que sí y no. Si bien, obviamente, la preparación académica nos da, como lo dice su nombre, esta cuestión de los libros, la teoría, el posible camino que vayas a tomar. No es lo mismo leerlo en un libro y leerlo, inclusive a veces el mismo libro toda la carrera y llegar como con una idea de qué se puede hacer, a verdaderamente ya enfrentarte como un practicante, porque es muy diferente ser un estudiante a ser un practicante, a ya ser un profesional y dedicarte enteramente a la clínica. Dentro del estudiante eres eso, dentro del practicante como persona, como psicólogo, como psicóloga, te sientes resguardado de cierta forma, de que sabes que estás aprendiendo. Y si bien ya como psicólogo licenciado tal cual, licenciada tal cual, sabes que algún error o algún detallito va a recaer contra ti, que es muy diferente. Si bien no considero que esté mal, considero que hay áreas de oportunidad y áreas de crecimiento dentro de las escuelas y de la formación que vamos o tenemos y vamos a tener, así como pueden tener las futuras generaciones de psicólogos y psicólogas. Pero retomando un poquito lo que comentaba Shakti hace rato, donde le realizan este estudio y consideran que una vez por un año, una persona podría tener acceso a la terapia. Con ese tipo de ejemplos nos podremos formar hacia la práctica, Pau. Yo creo que no completamente también. También estoy de acuerdo que sí y no. Mm, Porque la clínica implica incertidumbre, manejo emocional, decisiones en tiempo real.
Y eso pues solo lo puedes aprender ya dentro de la práctica y la supervisión, ¿no? Muchas veces en las escuelas tal vez sí tenemos por una cama de Excel y todo, pero todo es como, muchas veces son casos hipotéticos y es teoría, no hay como ya salir a la práctica. Adelante, Shakti. Sí, quizás en esto de la teoría a la praxis hay un estrecho bastante grande, ¿no? Si bien las licenciaturas, sobre todo, no sé en qué escuelas hayan estudiado las colegas, pero sobre todo en instituciones públicas, pues se ven un poco como limitadas, ¿no? Y quizás podemos volver a incluir esto del tema elitista, ¿no? Quizás en una universidad privada me pude especializar en psicología clínica, ¿no? Quizás en una pública como psicólogo general, quizás, etcétera, etcétera, ¿no? Y el acceso sí creo que a veces se ve un poco limitado. Y además de que es como la medicina, hay que estar actualizándonos día con día, día con día, día con día, y que aún así eso no nos garantiza de que todo lo que vimos en la teoría va a llegar al consultorio, ¿no? Se mencionaba hace ratito, cada cabeza es un mundo, y sí, puede haber muchos consultantes que lleguen con mismos rasgos, mismas situaciones, mismos síntomas, pero siempre va a haber algo que lo haga diferente. Entonces, creo que sí se ve limitante un poco esta parte, sobre todo porque pues es trabajar frente a frente, ¿no? Con otro ser humano. Entonces, creo que por eso la importancia de seguirnos preparando y seguir aprendiendo. Ok. Tal y con lo que acaban de descubrir y ya como última pregunta, ¿qué estaría en riesgo el día de hoy si nosotros como psicólogos dejáramos de intervenir de la forma en que lo hacemos? Comienzo contigo, Shakti, y retomo con Karen. Pues creo que podría, podría implicar el que no se puedan cuestionar ciertas cosas, ¿no? Creo que mucho de lo que se juega desde este lado de la psicología es que es una disciplina que tiene un rol como, pues un tanto analítico, reflexivo, ¿no? Creo que puede ir un poco desde este lugar del que podemos cuestionar cosas allá afuera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la psicología social, que trabaja mucho como con esta parte. Entonces, creo que el riesgo que puede haber al dejar de tener intervenciones psicológicas es esta parte de cuestionar, por ejemplo, de lo que hablábamos, de lo que tenemos normalizado, de lo que resulta tolerable, de lo que no, de lo que es un malestar, de lo que no es un malestar, que nos veamos como capaces de, de ser esta pieza como importante a nivel social, ¿no? Ok, sigo contigo, Karen. Creo que yo lo pondría en una palabra y es la introspección. No solo la introspección del paciente, sino la introspección como psicólogas, como psicólogos, porque si dejamos de intervenir como hasta ahorita nosotros dentro de nuestra práctica lo hemos hecho, entonces ¿en qué se convertiría como tal la psicología clínica? No, no somos ni un coaching emocional, ni una pues tarotista que te va a decir lo que quieres escuchar, ¿no? Nosotros, y muchas veces a veces la gente lo llega a decir, nosotros somos crueles, inclusive a veces ante algunas personas podemos ser groseros, pero si no somos crueles y groseros y directos, verdaderamente cuando las personas o cuando el paciente, cuando la persona que está delante de nosotros va a hacer introspección, se va a preguntar y como decía Shakti, ¿no? Se va a cuestionar su realidad y todo lo que está viviendo para poder fomentar y tener un cambio. Contigo, Pau. Pues yo creo que no lo diría como que dejáramos de intervenir como lo estamos haciendo hasta ahora, porque es muy también favorecedor
tener estructura, pero sí tenemos que tener en cuenta como que somos seres humanos trabajando con otros seres humanos y que no se debe perder esta humanidad. Entonces, el unir estas dos partes yo creo que sería lo esencial en esta parte. Ok. ¿Alguien más del público que le gustaría hacer alguna contribución, comentar algo, preguntar algo? Bueno, cierro esta parte de la mesa del debate. Ah, miren. Dice, ¿cómo podríamos ahí colaborar en torno a la información de riesgos que conlleva el uso de la IA como terapia, soporte emocional, tratamiento psicológico? Se refiere a la parte donde ya se le está, eh, por así decirlo, sustituyendo al psicólogo y tomando en lugar el recurso de la inteligencia emocional, o perdón, de la inteligencia artificial. No sé qué opinan. Yo pienso que es psicoeducar mucho en esta parte, porque yo siempre ya lo había comentado hace tiempo en un espacio de diálogo. Eh, Creo que la inteligencia artificial puede llegar a ser una muy buena herramienta, pero debemos de tener mucho cuidado y psicoeducar en esta parte de que no es terapia y de que no sustituye al psicólogo, porque finalmente la inteligencia artificial está sesgada por algoritmos, entonces te va a terminar diciendo lo que tú quieres escuchar y no va a haber un avance, no se puede comparar con el trabajo terapéutico dentro de un consultorio con un terapeuta. ¿Alguien más? Sí, Shakti. Sí, justo es muy importante, es muy común ver hoy en día, de hecho tengo una tesis al respecto, del cómo se nos ha sustituido a los psicólogos. Si bien ahora es mucho más común que cualquier persona de cualquier sector tenga acceso a un teléfono con internet, pasa mucho esta parte, ¿no? Que la gente sustituye, en lugar de verlo como una herramienta, lo ve como una salida, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que mucho del trabajo que se tiene que hacer desde acá es no vamos a satanizar las IAs porque incluso existen, no sé si tengan conocimiento, existen aplicaciones de salud mental que tienen una IA a la que le escribes tu malestar, por así decirlo, y te brinda un par de herramientas que usualmente son de mindfulness, que son como estas herramientas de contención, ¿no? Como lo primero para controlar la situación. Pero que sin duda también estas aplicaciones te dicen, ojo, esto es para ahorita. Si necesitas de más ayuda, y te brinda opciones de líneas de ayuda, centros, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de IAs más comerciales como lo sería ChatGPT, Gemini y como todas estas comerciales, el Oye Siri, o sea, como estas, sí hay aplicaciones que van un poquito más sustentadas teóricamente desde la psicología. Entonces, creo que lo importante es decir, sí, no vamos a satanizar las IAs porque justo hay muchas barreras a la hora del acceso a la salud mental y quizás alguna persona sienta de algún modo consuelo, confort, compañía al poder platicar con una IA, ¿no? Al poder comentarle y que le dé, pero justo esto que menciona Pau, siempre nos va a dar por nuestro lado la IA, ¿no? Somos un usuario, al final del día somos un usuario del Internet y siempre va a buscar tenernos contentos porque somos el consumidor. Entonces, sí es muy importante el poder hacer conciencia de que si es una emergencia, si es una situación en la que necesitas contención y de plano no conoces Gracias por preguntar. Una sola herramienta no sé, de contención de mindfulness, les digo que la IA, entonces, creo que ahí está la limitante, no satanizarla, sino
poder hacer y promover estas ideas de que sí nos podemos acompañar con IAs, pero no va a ser tu terapeuta ChatGPT, no va a ser tu acompañante diario y se da mucho, se da muchísimo, sobre todo en poblaciones muy jóvenes, que a pesar de que ahora estas generaciones, la Z o la 0X o no sé ya cómo se llaman estas generaciones, pero que ya hay tanto acceso a Internet que hacemos ya mucho más auge de la psicoterapia y demás, y aún así seguimos siendo quienes más utilizan las IAs para buscar psicoterapeuta. Entonces, creo que el uso de la IA, en resumen, el uso de la IA no se debe de ver satanizado, sino más bien delimitado a que puede hacer un acompañamiento instantáneo en casos graves, en casos de crisis, en casos que necesitas ya contención, ¿no? Pero que también hay otras herramientas como líneas telefónicas, como centros gratuitos, etcétera, etcétera, como más accesibles. Entonces, solo no encasillarnos a que es una salida, sino bien una herramienta. ¿Te gustaría agregar algo, Karen? No, considero que mi comentario ya sería como muy repetitivo. Verdaderamente estoy en total acuerdo con mis colegas que se debe de ver no algo que nos pueda perjudicar, sino justamente empezarlo a ver y a tomar como una herramienta, pero justamente en educar y psicoeducar no solo a las nuevas generaciones, sino como al público en general, de que si bien puede ser una salida rápida, no es la respuesta correcta, ni tampoco nos va a brindar una atención como lo puede hacer un psicoterapeuta. Bueno, dado lo anterior, pues sí, quisiera hacer el comentario de que es indispensable reconocer que la terapia no es una técnica neutral ni una herramienta universal. Un poquito retomando lo que decía Shakti, que el intervenir es siempre un acto ético, situado y político, desgraciadamente, incluso cuando se presenta como técnico. Tal vez el desafío contemporáneo no sea defender modelos ni corrientes psicológicas, sino aceptar que ningún enfoque agota la complejidad del malestar humano. La pregunta no es qué terapia es mejor, sino qué se necesita para que este paciente en este momento estemos dispuestos a engrandecer nuestro marco teórico, que creo que es algo que a muchos psicólogos nos hace falta. Y finalmente, comentar que cerrar esta mesa no implica llegar a conclusiones, sino sostener la incomodidad de seguir pensando que la clínica es más allá de una técnica, que la finalidad es estar siempre dispuestos a ayudar y apoyar al paciente. Les agradezco mucho a mis compañeras, la psicóloga Shakti, la psicóloga Paulina y la psicóloga Karen, por la mesa de debate de esta noche. Hasta luego y que tengan buena noche. Gracias a ti por el espacio y por la confianza. Que tengas bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, que pasen linda noche.